Amigos y amigas de Un Paso al Día y Misionando con Amor, sean ustedes bienvenidos a un encuentro más con la Santa Palabra de Dios a través de esta reflexión, a través de esta lectio divina al Evangelio del día de hoy, jueves de la cuarta semana en Pascua. Reflexión que es posible gracias a este apostolado de Misionando con Amor. Hemos titulado para el día de hoy la reflexión: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor. Hoy la Iglesia celebra a los santos Nereo y Aquiles, que fueron mártires, y igualmente a San Pancracio mártir. Como es costumbre, indagamos en los tesoros de la Iglesia, que son nuestros santos, que son esos referentes en el camino de la santidad. Encontramos a San Leopoldo Mandi, que nos deja la siguiente frase con la cual iniciamos esta lección divina: la santidad, esto es la justicia, solamente de la fe obtiene su verdadera savia de vida. Creed a Dios, y esto os hará contarlo como mérito de justicia. Con esta frase de amor nos disponemos a escuchar las lecturas del día que nos preparan para nuestra reflexión al Santo Evangelio. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días desde Pafos embarcaron Pablo y sus compañeros, llegando a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras, al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Dentro de la celebración del día de hoy de estos santos mártires, cabe rescatar que según las actas que nos relatan sus martirios, Nereo y Aquiles habían sido convertidos a la fe por el mismo San Pedro. Ellos dieron testimonio de su fe cuando entraron a trabajar en el palacio de la noble Domitila, que era sobrina de los emperadores. La convirtieron al cristianismo. Fueron perseguidos y desterrados. Finalmente murieron mártires en Terracina. Domitila moriría también mártir al poco tiempo. Su culto está documentado desde el siglo III. Pancracio era un joven romano de 14 años, nacido en una familia cristiana en la cual otros integrantes ya habían sufrido el martirio por la fe. Pancracio fue martirizado en el año 304 en la Vía Aurelia de Roma, donde existe un templo en su honor. Y bien, servicio con amor cristiano. En la última cena acontece el lavatorio de los pies, donde Jesús muestra a sus discípulos cuál debería ser la actitud de un verdadero servidor. El servicio al hermano, amándolo desinteresadamente, simbolizado con el lavatorio de los pies. Es para resaltar que Jesús vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Su servicio lo hace con humildad y de corazón. Acá tiene sentido la frase que se suele usar: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero, entendido el servicio en el contexto cristiano, no solo en un ámbito meramente humano, sin mirar desde la fe que Dios se manifiesta en esa experiencia. Jesús va más allá del simple rito. Sobre todo, se nota porque en vez de realizar antes de cenar, lo hace mientras cenaban, superando toda limitación ritual. Les introduce a formar parte de la familia de Dios, mostrándose Él como ejemplo. El texto dice que después de haberle lavado los pies, se puso el manto, regresó a la mesa y les expresó: ¿comprenden lo que acabé de hacer con ustedes? Si yo, siendo el maestro, le lavo los pies, es para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Con este gesto se despoja de su señorío, mostrando actitud de humildad y de donación. Y lo muestra para que sus amigos misioneros hagan lo mismo entre ellos y para con los demás. Hoy, en el marco de tantas dificultades, se realiza el lavatorio de los pies en los hospitales, en las calles, en las casas y tantos lugares donde Jesús, a través de un hermano, nos está lavando los pies a través de un servicio específico.
La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por el mismo amor a Dios. Es la virtud y don por excelencia. Por el mismo amor de Dios nos motiva para amar al prójimo. El amor es más fuerte que nuestras mismas debilidades y limitaciones. Lo entrega y da todo, lo espera todo y se alegra siempre. Traición. Judas pensó y planificó de antemano con malicia para traicionarlo. En Judas se manifiesta la debilidad del ser humano, tentado y cayendo en la tentación del pecado, traicionando. Es un gran llamado a evaluar nuestra vida de fidelidad a Dios y perseverancia en la vida de fe. Con la traición de Judas, todos nos quedamos cuestionados y desafiados porque somos débiles y limitados, pues también nosotros podemos caer como él, traicionando al amigo. Conversión. Recordemos que Dios siempre espera la conversión del pecador, porque vino para salvar a los pecadores. Además, una íntima gracia de Dios puede limpiar y sanar pecados que nos parecen imposibles de perdonar. Nos dice el libro de Ezequiel: ¿acaso deseo yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y viva? Nos dice el Señor, su objetivo siempre será la vida, que viene con la conversión verdadera. Dios siempre respeta nuestra libertad. Cada uno podemos decir sí o podemos decir no. Tanto es el respeto que nos tiene, que nos da la responsabilidad de responderle de corazón a su llamado de estar con Él. Porque Él lo quiso. Jesús fue traicionado porque Él lo quiso al aceptar la voluntad del Padre. Jesús pudo ser vendido por Judas por 30 monedas porque Él mismo lo quiso y se entregó, y sin abrir sus labios dio su vida por las ovejas. Siendo Dios, pudo haber evitado pasar por todo ese dolor. Hay un envío. Existe una cadena de envíos. La misión de Jesús es el primer eslabón de una cadena de envíos. El Padre envía a su Hijo. El Hijo envía a sus discípulos. Los discípulos seguirán siendo los enviados de Jesús a lo largo de la historia. Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y seguidamente sopló sobre ellos, diciéndoles que reciban el Espíritu Santo, remontándoles al acto del Espíritu Creador, expresándole que les está recreando, les está haciendo nuevos para enfrentar la misión encomendada, siempre excediendo a sus facultades humanas. Por tanto, será necesario la asistencia del Espíritu Santo para superar cualquier desafío, recordando que para Dios nada hay de imposible. Jesús nos sigue diciendo: el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Es la certeza de que al recibir a cualquier servidor, a cualquier misionero, estamos recibiendo al mismo Jesús. Y si recibimos a Jesús, recibimos al Padre. Invitación a que tengamos la mirada de fe para ver a Jesús en el hermano. Y terminamos nuestra lección divina con nuestras gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces solo queremos ser servidos y no servir. Porque esperamos todo de arriba, que se nos solucionen todos nuestros problemas, olvidando de las muchas facultades que nos ha regalado para servir al mundo. Ayúdanos a ser leales, a nunca traicionar a nadie y servir a todos con alegría y humildad. Gracias por enseñarnos a servir con sencillez a todos,
pero particularmente a los más necesitados, y por amarnos tanto al confiar en nosotros con el envío misionero para llevar amor siempre en todas partes y con todos. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.